Queridas alumnas del curso Dialogando con los Sabios, bueno, muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, a la hora que ustedes vean estos videos. Bueno, yo les mando mi saludo. Este video ustedes los van a recibir el día martes 27 de octubre, ya nuestro último martes de octubre. Y después ya llega noviembre. Y si a principios de años parecía un chiste pensar en barbijos con diseños navideños, ahora ya empieza a transformarse en un dato de la realidad. Ha sido un año realmente tan particular el que nos ha tocado vivir, y a mí me parece mentira que vayamos entrando como ya en la recta final, en las últimas 5 clases de esta propuesta. Todavía tengo la sensación de que fue hace poquito que nos encontramos en las aulas. Por momentos tengo la sensación de que ha pasado una eternidad. Por momentos tengo la sensación de que se pasó volando. Es como que es un tiempo muy raro el de este año. Pero bueno, la realidad es la que nos toca vivir. Vaya que sí requiere de sabiduría para tanta incertidumbre. Ojalá que encontremos fuerza, optimismo para seguir adelante de la mejor manera que se pueda. Al menos yo, viendo la película de Mis tardes con Margarita, y eso que es una película que ya he visto varias veces, la he disfrutado un montón. Espero que ustedes hayan podido verla, que ojalá que la hayan disfrutado. Nosotros estábamos trabajando y hoy vamos a hacer como un juego de ir avanzando un poquito con la cuestión teórica de Erich Fromm, el arte de amar, y al mismo tiempo con el análisis de la película que fue la propuesta, la de Mis tardes con Margaritas, para poder ver. Entonces tal vez hagamos eso, como un doble juego. Si por una parte como ir avanzando lo conceptual y por otra parte ir pensando también, ir analizando esta película. ¿Por qué habíamos propuesto esta película? Vamos a arrancar por ahí. Porque nosotros habíamos llegado hasta un punto de la teoría del arte del amor de Erich Fromm, en donde Fromm justamente va a empezar, sí, más allá de que haya hecho como una definición genérica del amor, como la posibilidad de dar respuesta a esa angustia que es la separación con el otro, pero también después de haber dado como una definición del amor muy distinto en términos de la madurez o inmadurez amorosa vinculada a qué grado de simbiosis se juega en un vínculo. Entonces va a hablar de que hay amores que son más bien inmaduros, en donde lo simbiótico todavía tiene una fuerza muy grande y por lo tanto no hay un proceso de individuación y de integridad de cada uno de los miembros de un vínculo, y entonces esas dimensiones simbióticas hacen que sea más difícil que se puedan desarrollar plenamente las 4 características del amor que mencionaba Fromm: el respeto, el conocimiento, el cuidado, la responsabilidad. Es decir, como que había ciertas dimensiones del vínculo amoroso que probablemente, si hay componentes simbióticos, veamos que se ven un tanto más perturbados y que por lo tanto, decía Fromm, puede ser que aparezcan en el vínculo con más fuerza aspectos sadomasoquistas, aspectos más sádicos, maltrato, humillación, o aspectos más masoquistas, es decir, estar en una posición difícil de salir de esa situación abusiva que otros establecen con uno, como quien dice, ¿sí? Bueno, por supuesto que cuando Fromm iba desarrollando esa perspectiva conceptual, en algún punto estaba pensando ya en las personas en la adultez, pero también es muy importante, por supuesto, poder pensar que para llegar al amor adulto hay un desarrollo evolutivo, y por eso es que Fromm también hace esa distinción. Bueno, la posición más receptiva del amor es prototípica de la infancia, y la posición más productiva y más activa del amor es más prototípica de la vida adulta, ¿sí?
Entonces habría un desarrollo, como quien dice, evolutivo de las capacidades amorosas, en donde la posibilidad de ser receptor en las primeras etapas del amor serían como los fundamentos para después poder ser más activo en la dimensión adulta. Y después Fromm empezaba a hacer también una distinción y a esa es a la que no llegamos a trabajar conceptualmente cuando empezó a hablar del amor entre padres e hijos, que es un vínculo muy singular el que une a los padres con los hijos, porque tiene componentes que no tienen otros enlaces vinculares. Es decir, si bien Fromm hace como una definición bastante genérica del amor, ahora también necesita en una parte de su texto hacer como ciertas especificidades a partir de la especificidad del objeto amoroso. Entonces, en ese texto, y bueno, por supuesto que muy ligado a la cuestión de la película, es que va a desarrollar las ideas del amor entre padres e hijos, pensando que en el amor se juegan aspectos que uno podría decir que son más del orden de la incondicionalidad amorosa y también aspectos que vendrían a ser los aspectos condicionados. Todo esto sería parte de esto que decíamos que era la evolución del amor infantil, el ser amado, al amar. Y ahora es como que se va a concentrar en esto que es los dos componentes que circulan en la cuestión amorosa. La incondicionalidad amorosa y la condicionalidad amorosa. Que después, en algún punto, lo va a vincular con lo que él llamaría el amor materno, el amor maternal y el amor paternal. Pero que son palabras engañosas en el sentido de que por ahí cuando se piensa en esto de lo maternal y lo paternal, podemos caer como en la confusión de pensar que son como roles muy distribuidos entre padres y madres, cuando en realidad hacen referencia más bien a funciones psíquicas que se juegan en todos los vínculos, ¿sí? Es decir, hay madres muy paternales, uno podría decir, hay padres muy maternales. No, es como que Fromm en algún punto no pudo escapar a el lenguaje de la época, a cierto modelo como prototípico de familia tradicional en donde los roles por ahí están como muy, muy asignados, pero que, insisto, uno debiera tratar de no confundir. Debiera de tratar de no confundir, porque ya vamos a ver que los aspectos incondicionales y condicionales del amor en realidad están presentes combinadamente, tanto en un padre, en una madre, ¿sí? Más allá, digamos, de que en el modelo tradicional de repente tiende a hacer cierta distribución entre la madre y el padre de ciertos roles. Es decir, para ponerlo todavía más claro, es decir, la típica expresión de otra época, es decir, bueno, ya vas a ver cuando llegue tu papá, como si el papá fuera el representante de la ley, el orden, las condiciones que hay que cumplir para ganarse el amor. Y de repente la imagen como de la mamá como alguien absolutamente disponible amorosamente para los hijos, bueno, es como una imagen un poco estereotipada y un poco simplista. Después, es importante entender que en las relaciones entre padres e hijos, lo que se juegan son justamente las dos dimensiones, las condicionales e incondicionales del amor. Se juegan entre padre e hijo y después vamos a ver que también es parte también de todo tipo de vínculos. También. Pero bueno, entre padres e hijos tiene un rol constitutivo. ¿Qué es esto del amor incondicional? Dice Fromm. Las experiencias se cristalizan, todas las experiencias de amor, dice, se cristalizan o integran en la experiencia de me aman. Me aman porque soy el hijo de mi madre, me aman porque estoy desvalido, me aman porque soy hermoso, admirable, me aman porque mi madre me necesita. Para utilizar una fórmula más general, me aman por lo que soy. O quizás aún más exactamente, me aman porque soy. En algún punto sería algo así como decir, bueno, me aman porque existo. Tal experiencia de ser amado por la madre
insisto, no nos quedemos acá con la idea solamente de la madre. Ser amado incondicionalmente por el otro, tal experiencia de ese amor incondicional es una experiencia pasiva. Es decir, no tengo que hacer nada para que me quieran. Ese es el amor incondicional. Todo lo que necesito es ser un hijo. El amor de la madre significa dicha, paz. No hace falta conseguirlo ni merecerlo. Pero la cualidad incondicional del amor materno tiene también un aspecto negativo. No solo es necesario merecerlo, más bien es imposible conseguirlo, producirlo o controlarlo. Si existe, es como una bendición. Y si no existe, es como si toda la belleza hubiera desaparecido de la vida y nada puedo hacer para crearla. Me detengo un poquito entonces en lo que está planteándonos Don Fromm. Repito esa idea central. La experiencia del amor incondicional que él hace como una sinonimia con amor materno, pero que yo insisto en no dejarlo como quien dice reducido a la imagen de una madre. Es decir, la idea del amor incondicional sería eso que digamos, tiene una solidez muy grande en un vínculo porque en definitiva es el reconocimiento de una existencia y la validación de dicha existencia. El amor incondicional tiene mucho que ver con esta cuestión de, bueno, me aman porque soy, o la posibilidad que uno tiene de querer también a otras personas, básicamente por su existencia. El amor incondicional sería el reconocimiento al ser, sería casi como una fundamentación ontológica. Me aman porque existo. Es el amor incondicional una expresión muy común entre padres e hijos. Uno lo percibe con la llegada muchas veces de los niños cuando han sido deseados, buscados, queridos. Es decir, hay toda una construcción de un espacio simbólico y un cobijamiento y una recepción de alguien que es infinitamente bendecido muchas veces por el amor de la familia, sin todavía haber hecho nada como para ganarlo. Entonces Freud está diciendo, bueno, esto tiene sus pros y sus contras. Es decir, el beneficio es que recibir esto es como una bendición. Una bendición, bendito, bien dicho. Y nada mejor dicho que efectivamente de lo que es la incondicionalidad amorosa. Es decir, es en algún punto un reaseguro gigantesco en términos emocionales. Es probablemente la posibilidad de percibir mucha seguridad, mucha confianza, cuando esto es lo que uno ha, como quien dice, mamado en las primeras etapas del desarrollo. Yo insisto que esto no tiene solamente que ver con figuras maternas, paternas, es decir, esto tiene que ver con una percepción que uno ha tenido en los vínculos. Que yo me acuerdo siempre de mi abuela materna, pero bueno, mi abuela materna, para mi gusto, era como esa metáfora de la incondicionalidad amorosa que nos unía. Sentimiento de valía, de estima, un predominio claramente de lo incondicionado sobre cualquier otro tipo de condicionamiento. Típica de abuelas que malcrían. En el buen sentido de la palabra malcriar, es decir, que no había grandes exigencias, que no había grandes expectativas. Era un vínculo de una complicidad y un amor y una cuestión muy gozosa, muy alejada por ahí de ciertas exigencias que lamentablemente le toca a los padres muchas veces, que es la de condicionar más el amor a ciertas expectativas sociales. Entonces ahí uno empieza a ver como ese interjuego entre el componente incondicional y el componente condicionado del amor. Voy a leer qué más dice Fromm, pero dice: para la mayoría de los niños entre los 8 y medio a los 10 años, el problema consiste casi exclusivamente en ser amado por lo que se es. Antes de esa edad el niño aún no ama, sino que responde con gratitud y alegría al amor que se le brinda.
Pero a esa altura ya del desarrollo infantil va a aparecer en el cuadro un nuevo factor, un sentimiento de producir amor por medio de la propia actividad. Por primera vez el niño piensa en dar algo de sí a sus padres, en producir algo, poemas, dibujos, lo que fuere. Por primera vez en la vida del niño la idea del amor ya se transforma no tanto en un ser amado, sino en amar, en crear amor. No sé si quedarme tan apegado a esta idea de edades tan marcadas. Lo que sí yo diría es, como tendencia general, efectivamente, eh, uno puede decir, bueno, en la infancia tiene más bien como esa posición pasiva, pero en algún momento también de la infancia va a empezar a producirse un posicionamiento cada vez más activo. Siente una nueva sensación de unión, de compartir, de unidad, más aún siente la potencia de producir amor, antes que la dependencia de recibir siendo amado, para lo cual debe ser pequeño, debe ser indefenso, debe estar enfermo o debe ser bueno. Es decir, el amor infantil sigue un principio de amo porque me aman, en cambio el amor más maduro va a obedecer al principio de me aman porque amo. Es decir, el amor inmaduro, te amo porque te necesito, el amor maduro, te necesito porque te amo. Todo un juego de palabras básicamente para distinguir que en la infancia hay todavía un enlace que nos une a los adultos en donde el amor es más bien una cuestión como retributiva. El amor es algo basado más en el orden de la dependencia. Entonces, a medida que vamos creciendo, en algún punto el pasaje a un mayor grado de madurez implicaría que se corten los lazos de dependencia con las figuras adultas, que no es lo mismo que se corten los enlaces de amor, que es una de las grandes confusiones en la vida de la adolescencia, es decir, porque en la adolescencia siempre se habla de que, bueno, los adolescentes van a cortar con sus padres, van a rebelarse, va a haber muchas conflictividades, y parte del proceso adolescente es que se puedan cortar los vínculos de dependencia infantil. Pero para mí hay una gran distinción entre el corte de los vínculos de dependencia y los cortes de los vínculos amorosos, que son dos dimensiones distintas. Por supuesto que cortar vínculos de dependencia infantil es un proceso doloroso y conflictivo. Pero que se corte la dependencia no implica que necesariamente haya que cortar o se deban cortar los enlaces amorosos. De hecho, pasada la adolescencia, muchas veces el vínculo entre padres e hijos adultos y reconocidos como tales, y en un plano de complementación ya etaria, no en un plano de asimetría, sino en un plano ya de simetría en lo que es la adultez, evidentemente que las relaciones entre padres e hijos ya adultos, bueno, muchas veces es plenamente amorosa. Y el tránsito de la adolescencia no necesariamente se vive de modos tan ni nefastos ni traumáticos en todos los casos, cuando sobre todo hay claridad de que lo que se están cortando son los enlaces de dependencia más infantil. Pero bueno, junto con el amor incondicionado, Fromm lo que plantea es, también está el amor condicionado. Y ahí es donde usa la palabra, que de nuevo insisto, después no vamos a tener que reducirnos a pensarlo asociado a las figuras, pero es el amor condicionado lo va a considerar como el amor paterno. De nuevo, porque ha quedado un poco Fromm pegado a esta idea como de reparto muy tradicional de roles. Insisto que es una idea que la tenemos que poner en tensión, digamos, porque pensemos una mamá sola, como de hecho en la película, digamos, una mamá sola, una mamá soltera, un padre que se ha ausentado, es decir, en las tareas de amor, de crianza y de cuidado, de repente está claro que los componentes condicionados pueden, o qué sé yo, así como decía de mi abuela materna, que era una expresión de amor incondicional muy grande, mi abuela paterna era una expresión muchísimo más condicionada del amor, siendo abuela, no era un abuelo ni un padre, es decir, pero su modo el modo de mi abuela paterna era tenía mucho más que ver con un estilo en donde esperaba, tenía expectativas puestas, a ver cómo nos iba en la escuela, cómo nos conducíamos en la escuela,
Eh, los regalos de cumpleaños tal vez siempre estaban, en eso había incondicionalidad, pero ella tenía así como una carga de expectativas puestas en nuestra conducta, en nuestra aplicación, como quien dice, a ciertas tareas y a ciertos estudios. Entonces era otro estilo. Entonces, ¿qué es el aspecto condicionado del amor? Dice, el amor paterno es el condicional. El principio es, te amo porque llenas mis aspiraciones, porque cumples con tu deber, porque eres en algún punto parecido a mí. El amor condicional, en el amor condicional del padre encontramos, como en el caso del amor incondicional, un aspecto negativo y un aspecto positivo. El aspecto negativo consiste en el hecho mismo de que este tipo de amor, el amor condicional, hay que ganarlo. Había que ganarla la abuela por el lado paterno. Había que ganarla, es decir, había que hacer ciertas cosas para lograr el amor por ese lado. Pero de ese modo puede decirse que efectivamente hay mayor posibilidad de control del amor condicionado. Es decir, es negativo en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo para ganarlo. Mucho más sencillo el amor incondicional en términos de acceder a él. Pero dijimos, el incondicional es una bendición, que así como está podría no estar. El amor condicionado tiene el esfuerzo de que hay que ganarlo. Pero efectivamente tiene esa virtud. Tiene la virtud de que algún tipo de posibilidad de control sobre ese aspecto en el vínculo nosotros tenemos. La naturaleza del amor paterno dice debe ser el hecho de que la obediencia en algún punto se constituye como en una virtud, es decir, el poder ser en algún punto como el otro condiciona, como el otro demanda, como el otro pide. Si te quiero, pero te quiero si venís de la escuela con sin que la maestra se queje de tu comportamiento. Te quiero, pero si venís con una carita feliz porque hiciste muy bien las tareas. Te quiero, pero si no rayas las paredes. Te quiero, pero es decir, el amor condicionado es el que pone pautas, normas, límites, regulaciones, es el que está ligado a todo lo que es el proceso de socialización. El amor incondicional es un amor sin condiciones. Entonces, vamos a ver que en realidad el proceso después de madurez requiere de la integración de los dos elementos. En el vínculo necesitamos tanto del aspecto más incondicional, porque es lo que llena de vida a una relación vincular, y al mismo tiempo el aspecto más condicionado, qué es lo que la pauta, qué es lo que la regula, qué es lo que de alguna manera también lo ordena, la que genera expectativas, la que encamina. Bueno, la naturaleza del amor paterno debe ser el hecho entonces de que la obediencia constituiría una virtud, la desobediencia sería el principal pecado cuyo castigo es la pérdida del amor condicional, es decir, ese es el mayor peligro. El aspecto positivo es importante porque el amor paternal, en algún punto al ser condicional, es posible hacer algo para conseguirlo. Es un amor que no está completamente fuera de control, como ocurre con el amor incondicional. Y ahora vamos a dejar un poquito por acá y nos vamos a meter un poquito entonces en la película. ¿Por qué? Porque obviamente que esta es una película en donde vamos a ver que entra en juego, entran en tensión muchísimos aspectos en la vida de Germain que han tenido que ver con este vínculo tan singular que tiene con una madre, que tiene con su actual pareja y que va a construir y que va a enlazar con Margarita. Es una película que en algún punto reflexiona mucho sobre los aspectos más incondicionales y condicionales del amor. En algunos aspectos más equilibrados, en algunos aspectos más desequilibrados. Es una película que trabaja mucho para ayudarnos a entender de qué se tratan los amores más
simbióticos o inmaduros y los amores más maduros o con plena, como quien dice, respeto a la integralidad de las personas. Por supuesto que nos muestran dos personajes mayores, Marguerite y la madre de Germaine, muy disímiles entre sí en lo que pueden brindar o en lo que pueden hacer. Es una película muy linda para reflexionar justamente sobre estas cuestiones de los enlaces amorosos. Bueno, la película arranca mostrándonos un poco a nuestro rudo y al mismo tiempo tan sensible y tan querido como personaje, que es este Germain, que, que a mí me parece como muy simbólica hasta las primeras escenas, que bueno, él sale, está justamente como contando unos billetes por un trabajo que le han dado, que ha hecho. Pasa un señor en bicicleta y lo saluda, porque Germain tiene algo que es del orden de lo vincular con prácticamente todos, en donde hay algo que es en algún punto, en algunos aspectos un poco infantiles, nos da la sensación en él. Entonces uno va a ver que hay como muchos otros que lo saludan, lo cuidan, lo protegen, lo tratan como con mucho cuidado, y al mismo tiempo otros también en enlaces de amistad aspectos un poco ambiguos. Lo maltratan o se ríen a veces excesivamente, o bueno, en el caso este de lo laboral lo estafan y es a los gritos y es imbécil y ladrón y puerco y no sé qué, y toda una serie como de escenas de mucho maltrato. Bueno, y después viene una escenita en donde lo vemos que él está escribiendo, y ahí ya sabemos entonces que su nombre es Germain Chas, y está escribiendo su nombre ahí en un monumento que tienen en esta plaza, en este parque que queda justo al frente como del palacio municipal de esa localidad que no sé cuál será en Francia, pero que me parece preciosa. Y ahí vemos que está justamente también pasando la novia, que parece que su trabajo es justamente la de ser la que maneja este sistema de transporte público que tiene esta pequeña localidad francesa. La novia que inmediatamente le sale con las que sale con las señas de la condicionalidad amorosa, ¿no? Eso no se hace, eso no se hace. Es decir, él está haciendo esta transgresión a cierta norma de convivencia pública, que bueno, ¿cómo puede ser que ande él rayando estos monumentos? Y sin embargo, por supuesto que tiene todo un simbolismo que después nosotros vamos a poder ir interpretando a lo largo de la película cuando veamos qué necesidad tan intensa que hay en él de algo que es del orden del reconocimiento del otro, que es como una de las grandes carencias. El reconocimiento tal vez de una figura paterna que nunca existió y el reconocimiento de una figura materna que vamos a ver que tienen un enlace especialmente ambiguo, especialmente ambiguo, por usar una palabra cuidadosa. Entonces después vamos a poder entender por qué hay tantas necesidades en él de que su nombre tenga algún tipo de trascendencia, reconocimiento, aunque haga esa macanita, como quien dice, que de nuevo pareciese ser que fuese casi como un chico que a veces en la desesperada búsqueda de tener la mirada y la atención de figuras que te reconozcan y te validen en la existencia, a veces también realizan acciones para conquistar esa mirada y esa atención, aunque sea un reto. Bueno, ahí aparece la novia, Annette, y después ya tenemos el primer encuentro que se va a dar entre Marguerite y
Germain. Es esa escena en donde se da en la cuestión de la plaza. Está en este parque y está ahí Margarita sentadita con su cartera, leyendo al frente de las palomas, y llega Germain y se pone a contar y arranca el vínculo entre ellos. Y es ella la que enuncia en un primer término 19, cuando veis que y me dice a mí, sí, 19, no sé qué, joven, no sé cuánto. Y él como que se ríe, y ella le pregunta, ¿de qué se ríe? Y me río de que usted me diga joven. Y bueno, y hay una cuestión ahí, de nuevo, lo del relativismo. Y usted no será joven, pero al lado mío, usted es muy joven. Y entonces ahí empiezan a tener una charla muy linda entre ellos. Bueno, y cuénteme, qué sé yo, ¿y por qué las cuenta? Y las cuento para ver si no falta alguna, porque sabe que son una determinada cantidad y pareciera ser entonces eh, que puede tenerlas como identificadas a cada uno de ellos. Y al mismo tiempo ahí es como que le explica que les pone nombres a las palomas, entonces está la negrita, la ladrona, la con un pluma, la que no sé qué, y empieza a evidenciarnos algunas características de Germain y su especial sensibilidad, más allá de que es una persona como casi iletrada en muchos aspectos, o muy ruda en muchos de sus modos, y sin embargo uno percibe que tiene una sensibilidad excepcional. Una de las primeras expresiones que dice ahí con respecto a las palabras es, en realidad si usted se fija de verdad, va a ver que no hay dos iguales. Y eso, digo, ya es una expresión de mucha sensibilidad y de mucha observación. Bueno, las palomas. Pero si él se pone, y si uno realmente efectivamente se pusiese a ver cada una en particular de las cosas, el conocimiento, ahí uno podría percibir la diferencia. Y después, muy rápidamente, llegan también a otra temática, que es la cuestión de los hijos. ¿Por qué? Porque dice, él incluso lo enuncia, porque dice, si usted de verdad se fija, no hay dos iguales, son como los hijos. Si uno presta atención, los hijos, pero no son todos iguales. Entonces él dice, y si uno está atento, no podría confundirlos. Casi me da ya la sensación de que acá hay una cosa hasta muy amorosa de Germain con respecto a esas palomas, y hasta una metáfora también ya de algunos de los impulsos que vamos a ver que en la película van a estar presentes, que tienen que ver con los aspectos paternales, con los aspectos maternales. Y se preguntan mutuamente, ¿tiene hijos? Y entonces él dice no. Y él le pregunta a ella, ¿y usted tiene hijos? No. Y le sigue presentando las palomas, los nombres, y por supuesto que ahí ya hay otro motivo de enlace, que es que hay una paloma que, como es blanca, Margarita. Como yo, dice, pero yo soy Margarit con 2T. Y ahí hay una historia que es importante escucharla, porque cuando Margarito dice, ¿por qué tiene 2T? Ya narra algo que tiene que ver con su propia historia, que es con 2T porque fue a inscribirme mi padre, y mi padre ni siquiera sabía del todo leer ni escribir, entonces escribió Margarit por error con 2T. Y después mi madre defendió que quedara ese nombre y le pareció muy amoroso lo que había hecho este padre y le pareció un gesto de amor, y además eso lo hace, y además eso es lo que termina también muchas veces haciendo única también a las personas. La verdad que te da mayor individualidad, te da mayor sensación de ser único en la vida. En algún punto, si sos Margarita, con 2T y no con una, como el común de las personas. Pero es muy interesante, digo, lo que narra, porque en algún punto acá uno ya también puede empezar a vislumbrar algo que tiene que ver con, primero, las condiciones amorosas de la existencia de Margarit, un recuerdo que ella hace de sus padres, muy tierno, muy amoroso, muy cariñoso. Esto que decimos, la bendición de haber tenido el
amor incondicional, la bendición que significa en la vida que uno llegue a un mundo en donde uno se ha transformado sin hacer nada en motivo o en fuente de felicidad y alegría de otros y en objeto de un amor inconmensurable. Y al mismo tiempo, digo, en ese pequeño relato hay algo de lo que nos habla del también posiblemente de por qué a Margarita, este personaje que está conociendo, que es iletrado, que ha tenido pocas posibilidades educativas, también en ella pueda despertarle sensibilidades muy tempranas a partir de ese vínculo que tuvo también con un padre que tuvo poca formación o que tuvo poca educación y que además probablemente fue un padre que trabajó y mucho en la vida para que ella pudiese llegar a posiciones y pudiese llegar a desarrollos vocacionales y profesionales significativos como los que después en la película uno puede deducir que llegó, ¿sí? Científica de la Organización Mundial de la Salud, uno ve bueno, por supuesto la formación que tiene, el cultivo de sí misma que ha logrado, y una pena, de la cual ella no sé si ni siquiera si utilizar la palabra pena, es decir, no ha tenido descendencia en términos de su rol materno, lo cual también nos abre al espacio de entender el por qué. Hay muchos aspectos que podrían ayudarnos a entender el por qué nace un vínculo tan singular entre Marguerite y Germaine. Entonces, Margarita con dos T, las dos historias, el padre, lo del registro, y en algún punto es cuando dice, bueno, es decir, soy el fruto de una historia de amor, como todos. Y cuando ella dice eso, ahí es cuando Germaine ya dice, bueno, como todos no. No todos somos productos de una historia de amor. Algunos somos productos de... Algunos son fruto del descuido, ¿no? No lo pone en primera persona todavía en esta parte del relato, pero acá es cuando yo digo, Margarita es una persona tan especialmente sensible que, es decir, y tan comprensiva de lo que son, de lo que es el amor, de lo que es el amor, que Margarita cuando escucha eso, ya lo escucha pudiendo en algún punto identificar que acá hay algo de la individualidad de Germaine puesto en juego en esa frase que se enuncia. Soy hijo de una historia de amor, soy fruto de una historia de amor como todos, y él en algún punto, la primera reacción es, no todos son frutos de historias de amor, algunos son frutos de descuido. Ya veremos que Germaine también es el producto de una historia de un amor complejo, de un amor simbiótico, de un amor inmaduro en muchos aspectos, pero ahí es cuando vamos a ir viendo que Fromm igualmente hablaba de amor inmaduro, que no es lo mismo que indiferencia, no es lo mismo, es amor, inmaduro, simbiótico, complejo, pero igualmente algo de lo amoroso en la vida de Germaine ha estado muy presente. Se despiden, y cuando se despiden acá hay otro pequeño detalle en la película. Bueno, por supuesto que ahí ella por ahí pregunta, quizás nos volvamos a ver. Sí, porque yo vengo todos los días a leer, él viene a ver sus palomas, y le pregunta, ¿cómo es que se llama? Germaine Shaw, se presentan. Ella le agradece, gracias por presentarme a su familia numerosa. Y fíjense en esta escenita cómo acá hay un detallito interesante de ver, que es, no deje allí su bolso, le dice él. Acá podría pasar algún ladrón y podría llevárselo. Ella como que lo toma como diciendo, eh, acá se alcanza a ver dónde lo tenía el bolsito. El bolsito yo lo tenía ahí en el piso, qué sé yo. No deje el bolso ahí, podría pasar un ladrón y llevárselo. Póngalo ahí al lado suyo. ¿Por qué rescato esa escenita, aunque sea un poco banal en la película?
Porque en realidad ahí es cuando uno empieza ya a percibir muy sutilmente eh, las marcas de algunos aspectos como de una posición de desconfianza con respecto al mundo. ¿Se comprende? Es decir, a él le nace algo que es como del orden de, para poder preservarla también un poquito a ella, bueno, cuídese, porque acá hay personas que pueden hacer daño. Y esto obviamente que se puede leer a los ojos de un vínculo muy singular con el cual ha llegado él al mundo, en donde en tanto que simbiosis también con esa figura materna que ya vamos a ver que es muy complicada, él ha sido objeto de daños. Él ha sido objeto de daños en los vínculos. Entonces sedimentan aspectos que son como del orden de la desconfianza, que van a tener como cierta fuerza, van a tener como cierta fuerza en la constitución de su personalidad. Los psicoanalistas también hacen como una lectura muchas veces de que las carteras, ¿por qué las mujeres usan carteras y los hombres no usan carteras? Los psicoanalistas muchas veces hacen una lectura de que, bueno, muchas mujeres de hecho las carteras es un objeto de colección y de digamos, un objeto que tiene mucho significado, como que tiene mucho significado. Y el simbolismo que muchos psicoanalistas consideran que se vincula es que la cartera en algún punto es como un representante de un útero. Es decir, que tiene como un componente simbólico de la femineidad y de aspectos de la maternidad y de las potencias, como quien dice, femeninas, como objeto valioso, representativo de esa como capacidad de albergar cosas, y en algún punto, yo creo que en esta película eh, se enlaza con esa idea de cómo esto de lo materno que de repente sería interesante apropiárselo, aunque no sea mío, cuando a mí algo no me lo han dado. Esa es una lectura que suelen hacer los psicoanalistas de cómo también entra en juego, es decir, que las personas, los delincuentes, en general son personas que la delincuencia se asocia mucho a experiencias tempranas de muchas carencias amorosas. La delincuencia se asocia a la delincuencia muchas veces de ese tipo, la del hurto, la del robo, la del despojar a otro de algo que el otro tiene, pero de arrebatar, como quien dice, de tomar lo que el otro no da en algún punto, digamos, uno por la vida no anda dando sus bienes a otras personas, y estoy casi seguro de que muchas personas, si alguien te pide por necesidad, qué sé yo, uno daría, pero la lectura que hacen es que por ahí muchos de cierto tipo de delincuencia de esa naturaleza, la del arrebatador, tiene mucho que ver con historias infantiles en donde no ha habido justamente buenas experiencias amorosas que hayan posibilitado a las personas ser receptores de algo valioso de un otro, y entonces después queda como un sedimento que va a tener que ver con esa como necesidad de tomar lo que uno no recibió en otro momento. Yo trabajé mucho con adolescentes en una escuela secundaria y me acuerdo de casos así, de chicos que por ahí en las escuelas teníamos ese tema de robos, de hurtos que a veces tenían, y habitualmente los que tomaban lo no propio venían de historias así amorosas muy complejas, de historias familiares, de ciertas carencias, entonces de esa como necesidad de apropiarte de lo que en una historia singular no te ha sido dado. Bueno, si seguimos avanzando, vamos a ir viendo cuál es el ámbito de
de vida de Germain y ese restaurante en donde él y los amigos, ese restaurante en donde se llama Chez Francine, lo de Francine, en donde entra y es saludado por todos. Es decir, evidentemente tiene como muchos enlaces, insisto que algunos con ciertas ambivalencias, desde quienes lo celebran cuando lo ven, la mujer del restaurante Francine que claramente tiene una cosa maternal con él. Está claro que él busca también, necesita de ciertas figuras maternantes en algún punto, pero bueno, es maternal con él, aunque sean personajes de edades prácticamente similares. Eh, bueno, hay uno de los amigos que están de cumpleaños, no sé qué. Está este otro personaje que hace palabras cruzadas, que tiene una relación bastante también ambivalente, de maltrato. Y está de todo, el amor está presente por todos lados. eh, Francine con Youssef, además con diferencias de edad, y Youssef que además anda piropeando y anda pispeando, y el otro personaje que está, el Julien, que es este fulano que está enamorado de la chica que es la enfermera y que al mismo tiempo es como un temeroso y no se anima ni a acercarse, ni a conquistar, ni a nada. Eh, bueno, y ahí ya en estas primeras escenitas sí vuelvo a este punto que es que se hace evidente esto que yo digo que son algunas ambigüedades en los vínculos entre estos, entre se supone que amigos y Germain, fundamentalmente este fulano que en algún punto se ríe de algunas torpezas y de esta, bueno, situación como de poca cultura o de poca comprensión en algunos temas puntuales que de Germain. Pero hay como una cosa como de reírse, algo que me hace acordar, por supuesto, como el bullying y que además esas son como las escenas que reaparecen como en sus flashbacks. Es decir, vuelve a imágenes en donde se recuerda a él estudiando y se recuerda lo que tal vez más de uno hemos padecido también en nuestras educaciones, que es personajes adultos que a veces fueron abusivos y que fueron maltratadores y que hacían de la humillación una herramienta pedagógica que poco tiene de pedagógica y mucho tiene de sádica. El problema de Jazz es que no tiene la cabeza hueca y hacía todo un juego de palabras y de rimas. Bueno, y después en la siguiente escena ahí vemos que él ya va para su hogar, para su casa, y le quiere dar como unos sobres a la madre que ha encontrado, la madre está bailando, no sé si con algunas copitas de más. Y bueno, deja ahí nomás los sobres, ahí queda la mirada de la madre y él en algún punto va para donde duerme, que es una casilla rodante, y el siguiente flashback que viene de su infancia es que así como esta madre y esa puerta no se abrió, ahora ya en esta cuestión adulta, la mirada que le devolvió la madre también nos la muestra en esto que yo digo que es expresiones muy poco cuidadosas, expresiones de humillación, expresiones lacerantes, expresiones que dejan una huella muy grande en algo que es como muy evidente en Germain, que es una autoestima muy dañada. La autoestima tiene un componente básico, no es el único, pero un componente básico es la imagen de sí mismo que uno ha construido, que se construye primariamente a partir de el narcisismo paterno, el narcisismo de los padres. El narcisismo en este caso sería de la madre. Es decir, ¿qué enunciaron sobre nosotros? ¿Qué enunciaron? ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, no sabes qué inteligente que es mi hijo! ¡Uy, no sabes qué amoroso! ¡Uy, no sabes qué generoso! ¡Uy, no sabes, no sé qué! ¿Qué enunciaron? ¿Qué dijeron? ¿Con qué ojos nos vieron? ¿Con qué ojos
nos miraron, en qué medida también cualidades propias fueron capaces de ser percibidas o transmitidas o anheladas en la siguiente generación. Y obviamente que cuando nos van volviendo esas imágenes del pasado, es doloroso porque ahí digo está un componente que nos ayuda a entender sus carencias en términos de autoestima ahora en Germaine en su vida adulta. Es de, bravo, tarado, se te cayó esa leche, un inútil, nació con forceps, no sé cuántos kilos. Y por supuesto que modos en la vida social, a mí en esa escena veo como todas las otras madres la miran como diciendo, esta señora es un exceso. Y esta señora es un exceso. Es un exceso. Por supuesto que no tenemos la más mínima idea de la historia de esta mujer, no sabemos cuál fue su vida familiar, no sabemos cuál fue... Si no tenemos ningún tipo de elemento que nos permita llegar como a un mayor grado como de indulgencia, de comprensión del porqué de sus comportamientos o del porqué de su vínculo tan ambiguo para con este muchacho, para con este hijo, ¿sí? Más allá de algunos datos, digamos, mínimos que nos da la película, pero evidentemente que nos falta material como para poder tener una mirada más indulgente. Y como no podemos tener una mirada más indulgente, la sensación que nos da es el de es una mala madre. Y bueno, sí, evidentemente que da a las claras muchas evidencias de muchas restricciones en la posibilidad de narcisizar a su hijo, de cuidarlo, de sostener su autoestima, de impulsarlo a cierto desarrollo vital y a cierta plenitud. Y sin embargo, creo yo que muchos aspectos que vamos a ver de Germaine quizás son muy fértiles y muy fructíferos y quizás también tengan que ver con algunas cualidades que aunque nos cuesten estas primeras escenas poder percibir en esta mujer tal vez también algunas de ellas tenga. Referirse a un ser humano como eso, ahí se está acordando de esa escena. Eso, esto. Entonces digo, esa es como la falla narcisística primaria, que va a dejar una huella, por supuesto, en una dificultad o en algo a trabajar a lo largo de la vida, a partir, digamos, de esa huella que va a dejar en la autoestima. Es decir, ¿qué estima puedo tener de mí mismo si esas primeras representaciones fueron tan carecientes? Cuando uno es chico está en una posición muy de mucha dependencia con un otro. Y entonces es muy sencillo también creerse lo que el otro dice. Entonces si el otro dice que sos un tarado, sos un tarado, sos un tarado, sos un tarado, es difícil no creérselo. Es difícil no darle validez a lo que en definitiva un objeto te está diciendo. Afortunadamente, la vida después, digamos, nos reposiciona muchas veces a partir de otros múltiples vínculos que establecemos. Pero acá es cuando digo, hay cosas que son como matriciales. Entonces ya en la realidad de Germaine hay una mujer que lo ama, que lo quiere, que le enuncia cosas muy, muy sostenedoras de la autoestima, pero lo matricial en algún punto, digo esto que como que dejó una matriz, es que pareciera ser que es insuficiente. Más allá de lo que Annette le pueda decir, la matriz que ha quedado es soy un tarado. Entonces ahí es como uno puede ver que hay como un peso mayor como huella en términos de lo que han sido las relaciones vinculares amorosas más tempranas, más primarias. Voy a hacer un primer corte entonces en este punto.